de contexto. Bueno, amigos, hoy tenemos un tema muy interesante que ha sido uno de los temas que más ha estado en la mesa de discusión desde que se inició la pandemia. Y es el inicio de este nuevo año escolar. La semana pasada tuvimos al ministro de Educación, al licenciado Roberto Fulcar, anunciando ya el inicio de este nuevo año escolar que para nosotros, para todos, para el país, para los docentes, para los funcionarios y por supuesto para los estudiantes y sus familias es un gran reto. Un reto que esperamos que sea provechoso para todos. Hay muchos cuestionamientos, hay mucho que aprender, habrá mucho que corregir en todo este año, que es algo que tenemos que tener pendiente. Será una dinámica de error-ensayo, pero esperamos que el ensayo salga bien, lo mejor posible. Tenemos también pues otros ejemplos de otros países que se han ido adelante y nos dejan una enseñanza. Para discutir y hablar sobre todos estos temas de educación, contamos hoy con la presencia de doña Jacqueline Malagón, pasada ministra de Educación, involucrada no solo en los temas de educación, sino en muchos otros temas, y siempre muy pendiente y al día de cada detalle de educación y todo lo relacionado. Con doña Jacqueline vamos a hablar de este inicio de este año escolar, de los retos y de muchas otras cosas más. Doña Jacqueline Malagón, bienvenida. Gracias, Mónica, por invitarme una vez más a tu programa, que tanta gente me llama porque me ven contigo y además cuando tú me entrevistas, los temas que tú me pones, pues también tú sabes muchísimo de ellos y es un diálogo sumamente constructivo que se tiene contigo en medio de las entrevistas de contexto. Doña Jackie, yo creo que sería oportuno iniciar esta entrevista hoy hablando de vamos a decir, de la reforma, de las 3 leyes de educación que están pendientes por mandato. Y bueno, de hecho ya hemos hablado en otras ocasiones de estas reformas, tanto de la ley de educación básica, la ley de educación superior y también el Infotep. ¿Qué tenemos en este momento con esto? ¿Qué cambia en estas reformas de esta ley, con este nuevo ensayo, con esta circunstancia inédita, podríamos decir? ¿Y en qué está eso? ¿Cómo nos influye en este momento? Fíjate, Mónica, yo estoy un poco preocupada por el atraso que tienen las 3 leyes en cuanto a la modificación que por mandato de ley se estaba obligado a hacer. Precisamente en estos días, como asesora del Senado, había hablado con el presidente, el ingeniero Eduardo Estrella, y había quedado en que le iba a hacer un informe de cómo se origina, qué documento es que le obliga a la modificación, desde la Estrategia Nacional de Desarrollo, al Pacto Educativo, la ley que lo manda, y concluí diciendo que teníamos unos 6 años de atraso. Unas están más adelantadas que otras. Creo que la del Infotep es la más adelantada. Yo he trabajado en ella con el equipo de Infotep. La del Ministerio de Educación estaba en construcción en la comisión a la que yo pertenecía o pertenezco. Y no se avanzó tanto porque se decidió, después que estábamos ya metidos en el carro de trabajar la ley, un grupo bastante bueno, donde estábamos varios de los que nos llaman veteranos y gente del ministerio. Y la verdad es que dijimos, vamos a ver si podemos hacer un trabajo de transformación del sistema. Y si transformamos el sistema, lo vaciamos en la ley. Separamos el trabajo de la ley con la anuencia del ministro de Educación de ese entonces y empezamos a trabajar la transformación de la ley y nos quedamos ahí. Hay una parte, sobre todo la parte más legal, que está muy avanzada en el Ministerio de Educación, porque el Ministerio contrató al doctor Gregorio Montero, que es una de las luminarias de los temas legales, de la redacción de leyes, redacciones de reglamentos, etc. Y la verdad es que yo creo que con la parte legal, que te digo que está muy avanzada, si el ministro actual nombra
una comisión o ratifica la comisión que estaba trabajando, entonces es muy posible que en un plazo de quizás 4 o 6 meses podamos presentar una modificación que actualice la ley de educación a lo que hoy manda la ciencia, la tecnología y el mercado y la globalidad. Aún en este año, doña Jackie, aún en este año tan movido, tan controversial, de tanto ensayo, ¿usted cree que podamos concluir este próximo año, que ya es el año escolar, estas leyes, esta modificación, estas reformas? Yo creo que sí, que si los ministerios y el Infotep terminan su trabajo y lo remiten al Poder Ejecutivo y al Congreso, estamos hablando de, en el Congreso va a tomar tiempo. Cuando yo te digo los 4 o 6 meses, yo no me refiero para aprobar las leyes, yo me refiero para llegar las leyes al Congreso, porque en el Congreso pueden tomar un par de años. Sí, esa es la experiencia que yo tengo como asesora del Senado. sí. Entonces, la del Infotec, como te digo, muy avanzada. Yo trabajé el primer borrador, luego lo trabajé con las gerentes de las que tienen más tiempo en la institución y que conocen el día a día. Y ahora está el doctor Gregorio Montero dándole una mirada a la parte eminentemente legal, que yo me imagino que en muy poco tiempo estará lista. Pero tenemos un nuevo director, el amigo Rafael Santos. Entonces hay que esperar que Rafael la lleve a la Junta de Directores y la Junta de Directores la apruebe antes de remitirla al Poder Ejecutivo. Yo creo que este nuevo gobierno debe tener mucho interés, o debe ponerle mucho interés a la actualización, revisión, modificación de las 3 leyes, porque la del Infotep tiene 41 años, la de educación tiene 23 años y la de educación superior tiene 20 años. Entonces estamos hablando que en los últimos 20 años han habido tantos cambios en la ciencia, en la tecnología, en la gobernabilidad, en los descubrimientos, las investigaciones, en la demografía, en la economía. O sea que hay muchos temas que hay que tomar en cuenta para que a la luz de la nueva ley, ya el ministro de Educación, me refiero a educación preuniversitaria, el doctor Roberto Fulcar, anunció que va a transformar el currículum y haciendo ese trabajo, él anunció que quería quitarle mucho material, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Eso quiere decir entonces, doña Jacqueline, que habrá una revisión curricular atendiendo al desempeño que se ha delatado, vamos a decir, en estas pruebas y donde hemos quedado cortos los estudiantes dominicanos. No necesariamente. Podemos tomar en cuenta los resultados de las pruebas internacionales y de los diagnósticos y pruebas nacionales, pero no es necesariamente el eje que debe gobernar la direccionalidad de una modificación estatutaria. Estamos hablando de que esa modificación debe estar orientada a por lo menos 20 años, 25 años, que no haya que tocarla de nuevo. Entonces imagínate la creatividad y la imaginación que uno al hacer ese trabajo debe tener, previendo que con el 2030 y en el 2040 se va a exigir en la escuela, en la universidad o en la educación técnico profesional. Sí. Esa es mi percepción. Sí. O sea, doña Jacqueline, que todo este refuerzo que tiene que haber en el estudiantado dominicano, que tendrá que enfocarse de alguna manera ahora, a pesar de que tenemos esta modalidad por televisión, por radio, virtual, pues tenemos que, no sé de qué manera, reducir materias, se está haciendo, enfocarnos más en matemática, en lenguaje, en escritura. ¿Cómo se podrá hacer esto en este momento? Bueno, el ministro Fulcar ya lo ha anunciado, sí, que va a reducir muchos contenidos para agregar unos nuevos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha planteado y algunas de las áreas que él ha mencionado que serían incluidas, no sé si como asignaturas o como cátedras, porque él está hablando de cátedras. He visto con mucha simpatía la cátedra ambiental, porque tú sabes que ese es un tema
que nos compete. Que usted está muy a todo el involucrado. globo terráqueo y a todos los países del mundo, a la humanidad. Yo siempre digo en estas entrevistas que la pandemia está matando a mucha gente. Han muerto quizás millones ya. Afectados hay 40 y pico, 50 millones de personas contagiados. Pero el cambio climático o el medio ambiente no es 100.000 o 10 millones. Puede acabar con toda la globalidad, con todos los seres humanos y hacer desaparecer el globo terráqueo donde nosotros vivimos. Entonces, en el caso nuestro, en esta isla, pues tenemos que aprender sobre eso. Ya hay una ley de educación ambiental que trabajamos en el Senado y presumo que se va a aplicar en la educación a partir del momento que el ministro Fulcar determine que debe ser. Pero ya el tema de las cátedras a mí me ha entusiasmado mucho, porque no sé si contigo yo lo he conversado, pero lo he conversado con varias personas, que yo conocí lo que en Estados Unidos llaman en escuela secundaria, en tercer y cuarto año, o sea, 2 años antes de ser bachiller, de lo que llamamos bachiller, una asignatura que se llama Contemporary Issues, es decir, temas contemporáneos. sí, sí. Y yo me quedé maravillada cuando hablé, bueno, voy a decir con mi nieto, que estaba tomando esas asignaturas, el conocimiento que él tenía de lo que estaba pasando en el mundo. Él me hablaba de los desastres políticos de Europa, los problemas económicos de varios países, la relación Estados Unidos con Europa y la relación Estados Unidos con Asia, sobre todo con China. Y yo creo que un bachiller hoy en día, ya terminando el primer cuarto del siglo XXI, pues debía, cuando termine el bachillerato, y también hacerlo en los estudios universitarios, conocer qué está pasando en el mundo. No solamente concentrarse en que yo voy a estudiar arquitectura, yo voy a ser magnífico diseñando, calculando, etcétera, o voy a estudiar medicina y me voy a especializar en cardiología, voy a saber hacer trasplantes de corazones, o yo voy a estudiar derecho y seré un gran abogado, podré defender causas, o voy a ser un político, para lo cual no hay mucha preparación, o voy a ser una maestra. Y voy a ser una maestra porque siento la vocación, porque tengo pasión por enseñar, por compartir lo que sé con otros, sobre todo niños y jóvenes. Entonces yo creo que esos temas contemporáneos enriquecen el conocimiento y entusiasman a los niños y a los jóvenes. Más a los jóvenes que a los niños, por supuesto. Pero yo sueño con que lo que ha hablado el ministro Fulcar se oriente en esa dirección y que, así como ha tomado el tema ambiental y los temas culturales, pues también piense en los temas contemporáneos, donde los países se relacionan, se vinculan, Es que problemas que surgen. la importancia de esto que usted bien señala, doña Jacqueline, es que contextualiza al estudiante. Entonces ya no, esos conocimientos no quedan aislados y esto hace incluso que los recuerde, además de que nos ubica a nosotros como país en el mundo, que es algo fundamental en este momento. Pero todo esto entonces sugiere un cambio de estrategia. No sé si en este momento, aprovechando la virtualidad, se podrá y se estará tratando de introducir, es muy pronto para saber, quizás temas más, porque al reducir el currículum, quizás se pueden tomar estos temas, ya que es por radio y televisión, y pudiera ser un momento adecuado para esto. Yo creo que los temas con que él ha iniciado las llamadas cátedras me parecen atinados, pero él ha anunciado una reforma curricular. Y en esa reforma curricular, yo sueño que con lo que él dijo, de que hay que sacar muchas cosas que realmente no enriquecen al ser humano. Tú ves que, por ejemplo, la reforma que acaba de adoptar Japón es una reforma donde se concentran en 5 áreas solamente. Sí. En los 12 años, o los 10 años, o los 15 años.
5 áreas que son la comunicación, o sea, el lenguaje, con 3 idiomas o 4 idiomas, las matemáticas, el área de la tecnología, el área de las ciencias y el área del civismo, para ser ciudadanos responsables. O sea, imagínate tú, un país tan adelantado y tan rico como el Japón, está pensando en disminuir lo que trae al aula a sus ciudadanos para que se concentre en lo que en el mundo de hoy es importante y se demanda que sepamos de ello. Usted sabe, doña Jackie, que a mí me pareció muy interesante, me decía una amiga que a su hijo lo habían puesto a hacer por Zoom, por supuesto, no sé, o en otra plataforma parecida que utilizan los colegios en este momento, ahora, a principio de año, lo habían puesto a hacer unos minutos de él presentándose y diciendo que era lo importante, o sea, diseñar un segmento hablando de sí mismo y viéndose a sí mismo. Es algo que es novedoso para un niño de primaria, por ejemplo, de sexto curso, que era este jovencito. Y a mí me llamó muchísimo la atención cómo esto los puede inclusive llevar a saber manejarse la gestualidad, ellos mismos verse, saber lo que quieren, enfrentarse hacia un público ya virtual. A mí me parece que pueden salir muchas cosas buenas, a pesar de que hay gente... Eso también permite el desarrollo de la socialización. Exacto. Tú sabes que muchas veces hablamos de que hay niños muy retraídos, niños inhibidos, niños que tú notas viéndole la cara o viéndole algunos gestos que es un niño sumamente tímido. Y hoy en día no se puede ser tímido, Mónica. No es que tampoco debe ser una locura y actuar de manera no controlada, pero buscar un equilibrio donde los seres humanos nos unamos en causas comunes. Y esas causas comunes empiezan desde la escuela con el llamado aprendizaje colaborativo. Y fíjese, doña Jackie, eso del aprendizaje colaborativo lo vamos a seguir desarrollando, la interrumpí, pero fíjese, parecería al principio cuando uno le dice, bueno, la educación virtual, entonces parecería como que no va a haber ninguna socialización entre los muchachos. Cuando se hace vía virtual, no por televisión, porque ya sí aquí no hay una interacción como la que es virtual, como esta que nosotros tenemos, por ejemplo, en este programa. Pero esto obliga a cada uno de los estudiantes a participar de manera independiente, o sea, no en grupos, y eso lo hace, como decía usted, el que es muy tímido tenga que enfrentarse a romper ese hielo, y eso es muy importante para un niño adolescente, en la preadolescencia, por ejemplo. O sea, que pueden ser muchas cosas buenas. Una de las críticas más grandes que se están haciendo a la organización en la gran mayoría de los países de este año escolar es el impacto que puede tener el hacerlo a distancia. A distancia, ahí podemos meter la radio, la televisión, los cuadernillos, la virtualidad a través del internet. Y ese desarrollo emocional es tan importante como los aprendizajes mismos, porque lo que hablábamos ahorita, la socialización, eso es parte de las ventajas que tiene el estar en un aula de 20, 30 niños y que en determinadas asignaturas o por determinados momentos se hacen grupitos, los grupitos se comparten entre sí lo que saben. Yo he visto en Estados Unidos, yendo a escuelas, simplemente para visitarlas, ¿no? Como en un aula hay 6 mesitas de 4 niños, estamos hablando de un aula de 24 estudiantes, y cómo ellos interactúan entre sí con lo que se llaman sus peers, o sea, sus compañeros. Y uno le dice al otro, no, porque la capital de Egipto, la capital de Egipto es Madrid. No, mire, espérate. Aquí está mi celular, no es Madrid. Yo creo que será Bruselas. Y otro dice, no, la capital de Egipto es el Cairo. Y en Egipto hay otras ciudades importantes, como por ejemplo Luxor. Ahí están todas las momias del pasado, los grandes emperadores y emperatrices.
y eso, mira, yo lo vi aquí. Y los otros dicen, no me digas. Es una alegría para ellos. Y se contagia, y se contagia. O sea, el contagio que hay con el entusiasmo que un estudiante pueda tener en un tema es lo que hace muchas veces al otro interesarse. Doña Jackie, vámonos a la pausa y volvemos inmediato a seguir hablando del inicio de este año escolar. Volvemos. Amigos de Contexto, continuamos con esta conversación con doña Jacqueline Malagón, exministra de Educación. Hablamos sobre todo lo referente a las leyes de educación que están, bueno, sobre la mesa desde hace ya unos años. Hablamos sobre el inicio del año escolar, algo donde todos tenemos nuestros ojos puestos con la esperanza de que tengamos un buen aprovechamiento de los muchachos. Y también no hemos tocado el tema de la ADP. ¿Cuáles son los acuerdos que se han llegado con la ADP, el Ministerio de Educación, y qué dicen los representantes de los maestros y los maestros, doña Jacqueline? Mónica, qué bueno que me tratas ese tema, porque esa es una de las que podrían ser mayores alegrías mías. Voy a mencionar algo que he dicho en programas anteriores, que cuando yo conocí a la ministra de Finlandia en Washington, le pregunté, doctora, pero ¿cuál es el éxito que tiene su país, que tiene tan buen desempeño en los aprendizajes de los niños? Y ella se quedó mirándome y varios segundos y me dice, señora Malagón, mi mayor valor está en la alianza que tengo con el sindicato. Óyeme, yo me quedé maravillada. En ese momento aquí había que si huelga, que si paros. Yo decía, Dios mío, pero qué contraste. Entonces, Roberto Fulcar fue un dirigente de la ADP. Cuando era dirigente de la ADP, Roberto y yo trabajamos juntos 4 años. En esta semana se firmó un acuerdo entre ellos y eso me ha llenado de esperanza. Porque así como Roberto sabe de educación, conoce la educación, tiene un doctorado en educación, ha pasado por las aulas, ha pasado por la administración educativa. Así la presidenta de la ADP, la licenciada Xiomara Guante, es una mujer que impresiona cuando habla. Digo que realmente impresiona, tiene un léxico fabuloso y un dominio del tema educativo que enamora a los que no siendo educadores la oyen hablar con entusiasmo de la educación. Entonces, también está María Teresa Cabrera, que fue una presidenta magnífica de la ADP, está Rafael Santos, que está en el Infotep. Entonces, varios líderes de la ADP están en posiciones realmente claves y el llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación, que es donde más se manifiesta el problema que ha habido durante años entre el sindicato y el ministerio, yo veo que se han minimizado los riesgos, prácticamente se han eliminado. Yo recuerdo con el ministro anterior, yo fui a la firma de un pacto en enero, fue justo antes de la pandemia, y el discurso de la licenciada Guante a mí me entusiasmó muchísimo. Ahí fue que yo la conocí. Después de eso nos hemos escrito, nos hemos hablado, nos encontramos en los sitios, nos saludamos como viejas amigas. Pero yo tengo un gran concepto de la licenciada Guante. Y como tengo el mismo concepto del amigo Fulcar, no digo del ministro Fulcar porque todavía no sabemos el éxito que Fulcar se supone que va a tener. Pero como yo lo conozco trabajando y lo considero mi amigo, yo apuesto a que esto va a dar resultados. Tú podrías decirme, preguntarme si los aprendizajes de los niños este año serán similares a los años anteriores. Y yo, sin haberlo hablado con ninguna autoridad del ministerio, yo me atrevo a decirte que yo no creo que van a ser similares. Posiblemente los niños no aprendan tanto, pero sí van a aprender. Hay personas que me han dicho, en el extranjero, aunque yo no he viajado, pero por teléfono o por entrevistas, me han dicho, pero es que no vale la pena haber hecho lo que se está haciendo en República Dominicana, sino haberle cagado el año sabático. Este año no hay clases, no hay escuela, no hay enseñanza, nada. Los niños que estén en su casa y la disfruten.
Oye, eso me ha dado a mí un coraje. Y le he dicho, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo van a perder los niños un año? Que van a aprender un poco menos, es muy probable. Con otro ingrediente, doña Jacqueline, Sí, porque y son es que no herramientas. se sabe si si va a ser superada la pandemia ni siquiera para el próximo año escolar. O sea que sería una cuestión de abandonar el reto de hacer esto virtual, que es la única manera, o televisión y radio, que es la única manera que puede hacerse. De hecho, el año, ¿cómo es que ellos le dicen? Educación para todos, preservando la salud. Es el nombre. Eso te iba a decir, para el doctor Fulcar, desde el primer momento, antes de juramentarse, dijo, la vida de los niños y de los jóvenes es la prioridad nuestra. Nuestro gobierno tiene que garantizar la vida. Ahora, después que garantiza la vida y que una parte del gobierno tiene que irse por el tema económico, por el empleo, porque las compañías que han quebrado vuelvan, resuciten, que la economía se regenere. En estos días el periódico da mucha esperanza de que se habla que estamos trabajando más o menos bien. Y yo pienso que la educación va a ser el gran motivo de lo que puede pasar en este año tan complejo, tan difícil, y que tanto daño está haciendo. Cuando me refiero al daño, leo en los periódicos y veo en la televisión la cantidad de suicidios, la cantidad de gente que está en manos de psiquiatras, la cantidad de gente que sale y se tira a la calle y se contagia porque no resiste el encierro. Entonces, el confinamiento está afectando a mucha gente, pero para nosotros, gente como tú, como yo y los que nos rodean y con quienes nosotros compartimos las cosas que pasan en el mundo y de las que sabemos, el seguir el año escolar, el tratar de que los niños aprendan con herramientas nuevas, pero por ejemplo, yo te puedo decir en el tema de la radio, ¿cómo van a aprender por radio? Pues mire, Radio Santa María es una institución de un éxito enorme, la conozco muy bien, su fundador, yo iba a Radio Santa María, veía sus lecciones y el doctor Fulcar prometió unos cuadernillos. Yo dije, wow, el ministro está prometiendo cuadernillos, pero habrá tiempo para hacer los cuadernillos. La chica mía, que está libre esta semana, viene mañana, me dice, ayer estaba muy atareada porque faltaba el cuadernillo que necesita la semana que viene, pero llegó, tiene para hacer la tarea. Y le pidieron el cuadernillo de la semana anterior para analizar, evaluar las tareas que estaba haciendo. Y yo pensé, óyeme, se está trabajando, porque estoy hablando de un campo, estoy hablando de un campo, no sé cómo se está trabajando en la ciudad, pero presumo que si eso pasa en un campo lejano, en la ciudad debe estar todavía más garantizada la entrega a tiempo, los programas bien sincronizados, y yo estoy convencida de que algo se va a aprender, de que el año no se pierde. A mí me consta, doña Jackie, que se ha hecho un gran esfuerzo, y era un esfuerzo que no se podía posponer, porque además, como Ministerio de Educación, vamos a tener una gran experiencia con todo esto, donde saldrán a flote baches, fortalezas, debilidades, que nos servirán para tener un mejor ministerio para la enseñanza. También casi todos los docentes han sido dotados de unidades electrónicas para su preparación. Se está trabajando en lo que es que el docente pues pueda manejar estos medios electrónicos, la televisión, la educación a distancia y todo esto, de manera que yo creo que es un gran esfuerzo y esto tendrá sus frutos. No sé, con el tema del 4%, cómo nos manejaremos en este caso. Se criticó que se debió antes de la pandemia, invertir más en la preparación de los profesores. Pienso que es el momento de hacerlo. No sé cuál es su opinión al respecto, doña Jackie. Bueno, yo aplaudo que el ministro habló de que estaban entrenando 100.000 maestros con las herramientas que se están utilizando para este año. Si no hubiera sucedido la pandemia, yo hubiera estado, cuando me invitaran en la televisión o en las entrevistas de periódico, criticando el 4%,
Cuando digo criticando me refiero que no debía ser el 4%. Según la ley, es el 4% del PIB. Sí, y el año sí, pasado fue un año económicamente muy saludable para la sí, sociedad dominicana. sí. Entonces, si hubiera seguido esa tendencia y no caemos en una pandemia, se había calculado en los que manejan, en los economistas que están en el ministerio, porque me lo comentaron, que este año debió haber sido un 5.2% O del sea que, PIB. claro, iba a subir respecto a lo que, o sea, Sí, porque en la medida que el PIB sube o que el sube el presupuesto, presupuesto, debe subir la asignación la o la... asignación o el- respecto a la cantidad del presupuesto nacional. exacto. Pero ha bajado el PIB Claro, porque la claro, economía ha sufrido muchísimo. claro. Entonces, yo no creo que vamos a llegar al 4% este año. No, no, Pero no. es loable que hayan anunciado en esta semana que todo este esfuerzo que se está haciendo, que está el PNUD apoyando, está UNICEF y otros organismos internacionales y muchas instituciones, ONGs locales, este esfuerzo cuenta con más de 50.000 millones para lo que estamos haciendo con la intención y con, a pesar de que es medio una prueba, pero es una prueba que tenemos la esperanza de que va a funcionar. Bueno, pero entre los renglones del presupuesto se dijo que educación iba a ser de las que iba a ser aumentado, o sea que vamos a ver finalmente cómo queda el presupuesto nacional en este sentido. Y en cuanto a los textos, doña Jackie, hay mucho que hacer en cuanto a los nuevos textos, ya de una manera virtual, por televisión, por radio, en cuanto a, vamos a decir, la modificación curricular que ha habido para esta educación virtual. ¿Qué sabe usted de los textos que se utilizarán además de los cuadernillos mencionados? Yo no sé cómo a pesar de que yo trabajo en el ministerio como asesora, pero no tengo que ver con esos temas, no sé cómo van a manejar el área de texto, aunque sí sé que el ministro lo ha anunciado. Nosotros tenemos 5 años sin textos. Y si tú me preguntas si eso ha afectado o no el desempeño del maestro en el aula, yo tengo que decirte que sí lo tiene que haber afectado. Sí. Porque el niño no tiene un texto y el maestro tampoco. Entonces, yo sé que, porque he ido a muchas escuelas públicas y los maestros están trabajando con textos viejos, pero los textos viejos no tienen el currículum nuevo por competencias. Entonces, los textos, estoy segura, se van a producir de nuevo. Yo espero que para todos los niños del país, y entiendo que también habrá los textos virtuales para aquellas áreas que se manejen a través de la virtualidad. Si a mí me preguntaran qué yo pienso con el tema de hacer los textos y poder proveerlos a tiempo, yo sería de la opinión que debería considerarse seriamente y llevarlo a números, ¿no? Y consultarlo con gente que sabe de este tipo de cosas. Comprar los libros de textos, no sentar a nuestra gente a escribirlos para después evaluarlos, para después imprimirlos y para después repartirlos. En Estados Unidos y en América Latina hay muchas buenas editoriales que tienen los textos en español. Y si nosotros encontramos aquellos que se vinculen al currículum del que habla el ministro Fulcar, pues yo creo que sería un salto cuántico porque en términos de tiempo estaríamos ganando el timing, el tiempo que toma el escribirlo y el producirlo. Yo estoy segura que el nuevo ministerio va a producir los textos, porque la verdad es que sin textos es muy difícil aprender en el aula. Y mucho menos si no estamos en el aula. O sea que... Y mucho menos si no estamos en el aula, exacto. Pero yo estoy pensando que los textos no van a ser para este año. Eso pienso yo, no se van a los textos vendrían siendo, ya el ministro dijo, o el periódico dijo, citándolo a él, que en agosto del año que viene es que se vuelve al aula, asumiendo que ya la pandemia de la pandemia, que tenemos la vacuna. Quiera Dios que así sea. Exacto. Hay unos más optimistas que otros. Lo que pasa es que yo soy la última en vacunarme. Yo decía que para marzo íbamos a tener la vacuna y ya se ha dicho que no, o sea que
No se sabe, hay que trabajar a largo plazo. Vámonos a la pausa. Y hay gente como yo que digo que soy la última en vacunarme. Yo la verdad que me gustaría vacunarme de primera, pero es como usted dice, hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. La prueba en Inglaterra fue 24 horas murió la voluntaria. La que se presentó. Y hubo 2 casos de miastenia cerebral, creo que fue, o de la médula. Eso es para esperar un poco. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Continuamos en este programa con doña Jacqueline Malagón hablando de, bueno, la situación de todo el Ministerio de Educación y este año que ha iniciado, vamos a decir, con la gracia de la fe de todos nosotros, de que va a ser de provecho para nuestros estudiantes. Hablábamos con doña Jacqueline de muchos detalles, porque así como tenemos fe de que los muchachos van a aprender, se van a mantener en el tren también del estudio, que esto es importante, un año sabático los sacaría totalmente lo que es el músculo del acostumbrarse a escuchar las clases diariamente y todo esto, que por menos que se aproveche, se hará. Bueno, hemos hablado de todos estos detalles y yo le pregunto a doña Jacqueline, lo que sí no creo que pudiese hacerse es la evaluación del personal docente en este momento, porque además no sería justo evaluar un personal docente de esta manera, donde es un método totalmente nuevo en el que hay que entrenarse, no solamente los estudiantes, sino los profesores. Fíjate, la última evaluación docente fue en los años 2017 y 2018. Los resultados no fueron tan buenos como hubiéramos deseado y eso lo hemos comentado contigo en varios programas, o sea que no lo voy a repetir. Pero se tenía programado que en este año iba a haber una nueva evaluación del desempeño docente en el aula. No va a poder hacerse porque no tenemos aula. Las escuelas no están abiertas, funcionando. Pero yo les recomendaría al ministro o al equipo del Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos que se haga como si fuera una muestra, tipo supervisión, para poder evaluar la efectividad del sistema que estamos llevando, de las herramientas que estamos utilizando, porque ¿y si la pandemia no termina el año que viene? Exacto. Esa posibilidad, claro. Esta segunda ola ha sido peor en Europa, en Estados Unidos, en Asia y en América Latina. Aquí yo no creo que ha llegado a la segunda ola, pero si nos llega, oye, nos puede pegar fuerte. Y si esto sigue, que nadie lo puede predecir. Las experiencias que se están viendo son realmente muy esperanzadoras. A mí me pareció sumamente valioso y simpático que una de mis hijas, que es maestra de preescolar, 38 años enseñando a niños de 4 años, me contaba que en una de las clases, que es por internet, una niña de 4 años le decía, Miss Jackie, yo no quiero los recreos, yo nada más quiero uno, yo quiero seguir aprendiendo, vamos a clase, no quiero breaks, no quiero, entre inglés y español, ¿no? Es que no quiero, que yo quiero seguir trabajando, yo quiero seguir aprendiendo. Y yo decía, ¿cuántos niños del país? Puede que sean miles, cientos de miles piensen así, que lo están disfrutando. Mira como yo conté que la hija de la chica mía ayer estaba nerviosa porque no le llegaba el cuadernillo. Y me dice ella, la muchacha mía, que cuando le llegó el cuadernillo a una niña que está en primer año de secundaria, de la antigua secundaria, o sea, en 9º grado, sí, terminando el primer ciclo de secundaria, la niña saltó de alegría porque le había llegado el cuadernillo. Y está trabajando desde su celular, no es televisión ni por la radio, pues tú sabes que por el celular están trabajando muchos niños. Entonces, yo creo que son buenos, lo era mucho y me alegra oírte a ti que ahorita existe un llamado a tener fe, usaste esa palabra,
porque yo creo que este es un momento de que todos los dominicanos tenemos que unirnos y apoyar los esfuerzos en la salud, en la economía y en lo social. En este caso, hablando de lo social, principalmente los temas educativos. Si no lo hacemos si no lo hacemos con entusiasmo y con optimismo, entonces sí va a ser un año fracasado, no importa el dinero que el gobierno aporte, la gente que se traigan de fuera, los organismos que vengan, como los veteranos viejos como yo llamen a que se trabaje con un espíritu de que vamos a salir adelante. Entonces sí, ahí vamos a estar mal. Doña Jackie, esto era un sí, esto era un sí o sí, porque no podíamos dejar esto como un año sabático, hay que ver, ni podíamos volver a es que hay que ver la botella media llena, no media vacía. Además, los muchachos van a salir con muchos conocimientos en la tecnología y el solo hecho de poder manejar un dispositivo electrónico es ya una ganancia. Doña Jackie, casi se nos acaba el tiempo. Yo no quisiera que termináramos este programa en una fecha tan significativa para usted, como es hoy miércoles, hablando sobre la Cátedra Magistral de Educación de Jacqueline Malagón, que se celebrará hoy en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, y quiero que usted hable sobre ella, invite a las personas a unirse, en este caso de manera virtual, cuál es el tema y la expositora, que tengo entendido que es una mujer muy valiosa. El miércoles 18, próximo miércoles a las 6 de la tarde, por el canal YouTube de la UNFU, que es todo mayúscula, UNFU RD, van a presentar, vamos a celebrar la tercera de la Cátedra de Educación Jacqueline Malagón, que la UNFU creó hace ya varios años, como un reconocimiento, un homenaje a los años que yo le he dedicado a la educación y a las pocas o muchas cosas que he dejado en el camino, dando mi vida por la causa educativa. Este año conseguimos, el rector estaba muy contento con tratar de que fuera como oradora invitada una chilena llamada doctora Marcela Gajardo. La decana que organiza todo esto, que es Patricia Mato, que somos muy amigas, y yo conocíamos muy bien a Marcela. Yo le dije, déjame escribirle para asegurarme que ella diga que sí, ¿no? Marcela y yo trabajamos unos 10, 12 años juntos, viajando a diferentes países, llevando propuestas educativas. Viajábamos cada 3 o 4 meses, éramos un grupo de 7, en Washington, fui escogida por el Caribe. Y Marcela es una de las educadoras más prominentes que tiene América Latina. Ella tiene varios doctorados, es una catedrática en universidades de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, de Asia, y es una mujer que cuando habla, ella te puede hablar de cualquier tema educativo, pero cuando tú oyes a Marcela, tú crees que tú estás oyendo a alguien que está filosofando sobre la educación. Y yo creo que ella en el fondo es más filósofa que maestra, pero cuando habla de filosofía es maestra. Y la cátedra de este año, el título que ella propuso, ¿estamos progresando o retrasándonos en la educación en América Latina? Y ella me la mandó, por eso yo puedo decir que tiene unos números, unas estadísticas de todos los países, la clasificación, los rankings, de acuerdo a esto, a lo otro. Cuando nos toca a nosotros y veo el nombre de República Dominicana, no me siento muy bien. Pero ella da muchas ideas que pueden construir un entusiasmo. Lo que yo quisiera es que el doctor Roberto Fulcar, lo invitó el rector, el arquitecto Miguel Fiallo, si él no puede sintonizarse en el YouTube de la UNFU-RD, por lo menos hiciera un llamado a los directores regionales, a los directores del distrito, a los docentes en general, a los que dirigen los departamentos y las direcciones en el mismo ministerio, a los que están como altos funcionarios o medianos funcionarios en las instituciones descentralizadas, pero ligadas a la educación,
y yo diría un llamado a las asociaciones de colegios privados y de las universidades, que son dos asociaciones, la ADRU y la DOU, o sea, la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios y la Asociación Dominicana de Universidades, que oigan lo que dice la doctora Gajardo, para que veamos cómo se está manejando en el mundo para los próximos 10 o 15 años el tema de la educación. De manera que cuando ella pregunta, ¿estamos progresando o estamos estancados? La respuesta tuya y mía, dentro de 1 año o 2 años, cuando nos la hagan, podamos decir, estamos progresando. Bueno, a mí me parece magnífica esta cátedra, este tema. A las 6 de la tarde, esta tarde, miércoles 18, colocando en la barra UNFU, YouTube UNFU. O sea, entonces cuando sale YouTube, entonces dice buscar, ponen UNFU RD, todo en mayúsculas. Y ahí van a salir todas las cosas de la UNFU que están grabadas, y la primera que va a salir es la que se está dictando ese día, que va a durar de 6 a 7 y cuarto. Yo creo que debemos comprometernos incluso a dar por este mismo programa la conclusión de esa charla magistral. Es muy importante, es una evaluación qué está pasando en América Latina respecto a la educación, que a todos nos interesa. Hacemos más por el tiempo. No te oigo bien. Nos despedimos de usted, doña Jackie. Nos despedimos de usted, le decía, pero que nos comprometemos a por este mismo programa enumerar algunos de los puntos tratados en esa charla magistral, Jacqueline Malagón, por la importancia que revisa. Nos vamos a despedir ahora. Lo importante de la cátedra, Mónica, lo importante de la cátedra no es que tenga mi nombre. Por supuesto, es el tema a tratar. Unas palabras cortas. Lo importante es la oradora que tenemos. El año pasado tuvimos a la doctora Bayán, ¿tú te acuerdas de lo que fue la doctora Bayán cuando vino personalmente? El año anterior había venido el doctor Jeffrey Pullier. O sea, la UNFU está trayendo los grandes educadores que dirigen la educación, no solamente en sus países. Marcela está trabajando ella es chilena, vive en Chile, pero está trabajando desde México para un grupo de países, una investigación nueva, porque ella es investigadora también. O sea que es un lujo tener a Marcela hablándonos de que si progresamos o no progresamos en la educación en América Latina en el siglo XXI. Estaremos viendo esa charla magistral y le comunicaremos a nuestros televidentes. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde todos estaremos ahí y luego comentaremos sobre esa charla magistral. Doña Jacqueline Malagón, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias como siempre por sintonizarnos a través del canal de RNN, Canal 27, o en nuestro canal de YouTube, CTXTRD. Hasta la próxima.